El video es un ejercicio académico para la clase de Historia Política del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Nos situamos en 1961, cuando 64 jóvenes estadounidenses aterrizaron en la ciudad de Bogotá. Lejos de ser un hecho aislado en materia de asistencia humanitaria, constituyó el experimento piloto de una de las estrategias de hegemonía e influencia global más sofisticadas del siglo XX en América Latina. En primera instancia, se da a entender cómo operó la delgada línea entre la cooperación comunitaria y el juego de estrategia que implicó la Guerra Fría. También se da a entender que Colombia fue el primer destino de la región debido a su convergencia sistemática de variables institucionales y de seguridad que transformaron su territorio en un laboratorio político. Para comprender las principales motivaciones de los cuerpos de paz, tenemos que citarnos los actores que lo impulsaron. En Washington, el presidente John F. Kennedy había diseñado un programa con el eje central de la Alianza para el Progreso. Tras el triunfo de la Revolución cubana, el régimen estadounidense comprendió que la contención del comunismo requería de un poder más blando, es decir, moldear la legitimidad ideológica mediante la asistencia del desarrollo en lugar de exclusivamente la coerción militar. Lo que el presidente Kennedy buscaba era canalizar el idealismo de los jóvenes profesionales para disputar la hegemonía cultural en áreas rurales de América Latina, que eran los principales focos de potencial insurgencia. Para aquel entonces, esa agenda había logrado alinearse perfectamente con la agenda presidencial del presidente de aquel entonces de Colombia, Alberto Lleras Camargo. Nos estamos refiriendo del primer gobierno encargado del Frente Nacional. Lleras buscaba consolidar el orden político e izquierdo institucional tras el devastador periodo de la violencia bipartidista. A tal iniciativa se le había sumado el liderazgo de Carlos Lleras Restrepo desde las comisiones de la reforma agraria. Resulta pertinente destacar el apoyo de operadores clave como Sargent Shriver y Christopher Scherzo, que facilitaron que el programa no operara en el vacío, sino que se articulara en infraestructura de la Federación Nacional de Cafeteros y la naciente INCORA. De esta forma, las instituciones agrarias colombianas absorbieron la mano de obra técnica denominando Grupo Colombia 1 los 64 voluntarios originales para canalizar la asistencia de departamentos como Cundinamarca, Antioquia y el Valle del Cauca. A diferencia de las aplicaciones de la cooperación macroeconómica tradicional, que inyectaba grandes capitales a nivel estatal superior, estos voluntariados interactuaban directamente con las bases sociales rurales y las juntas de acción comunal durante 2 años. Esta medida no solo llegó a descentralizar la educación técnica y bilingüe en los municipios periféricos donde el Estado tenía nula presencia, sino que adicionalmente impulsó la sostenibilidad y la autogestión local. Al capacitar el liderazgo y formulación de proyectos, se buscaba que las comunidades rompieran con la dependencia asistencial, construyendo en el proceso una diplomacia ciudadana que mitigaba los estereotipos de imperialismo tradicional norteamericano. Sin embargo, la soberanía analítica ya develaba profundas tensiones con lo que vendría siendo el Estado colombiano. Sectores críticos de izquierda e intelectuales de la época identificaron que los cuerpos de paz eran un mecanismo de penetración cultural e instituciones informales destinadas a la recopilación de información estratégica en el territorio. Asimismo, emergió una crítica hacia lo que fue denominado Complejo de Salvador Blanco. Se cuestionaba la efectividad real de situar técnicos extranjeros recién graduados y sin experiencia previa a resolver problemas estructurales profundamente complejos, lo que a menudo generaba dinámicas de subordinación local y una preocupante discontinuidad de los procesos comunitarios debido a la rotación obligatoria de los voluntarios cada 2 años. Uno de los efectos de los cuales poco se habla cuando se habla de los cuerpos de paz fue uno de los quiebres y una de las crisis más profundas en el orden público colombiano. Durante la década de los 70, la bonanza marinera fue principalmente estimulada por la demanda de los Estados Unidos y la reconversión del contrabando local, a lo cual generó estructuras de poder regional. Aunque popularmente se vinculó el origen del narcotráfico a los voluntariados de los cuerpos de paz por actuar como catalizadores informativos de la marihuana, la agudización de la violencia territorial y el conflicto armado limitaron por completo su radio de acción seguro. Irónicamente, el programa no podía ingresar a las zonas con mayores vacíos de estabilidad, que eran las que más requerían asistencia. Esta brecha insalvable de seguridad forzó la retirada definitiva del programa en 1981, el cual tardaría casi 3 décadas en retornar al país en el año 2010.
Ya a modo de cierre, se ha llegado a concluir que la llegada de los cuerpos de paz en 1961 a territorio colombiano ha llegado a demostrar que el desarrollo comunitario local y las dinámicas geopolíticas globales están fuertemente vinculadas de manera indisoluble con estructuras de poder sistemáticas. Sí, si bien se trataría de reducir el evento a la escala del territorio para las bases sociales beneficiadas en la región Caribe o en el interior andino, el impacto directo se tradujo en ganancia neta en capital social, infraestructura y en educación. No obstante, y desde el lente riguroso de la ciencia política, el programa operó de forma permanente en la extensión existente entre la cooperación humanitaria legítima y la estrategia diplomática del control, contención e influencia hegemónica en Estados Unidos en la región.